Y el día de hoy hemos decidido platicar sobre el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eh, Estamos a poquito de que cumpla 12 meses de trabajo y me parece que es necesario detenernos a reflexionar sobre lo que ha sido este primer gobierno. Les doy la bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Quizá yo empezaría con una pregunta así muy general, ¿no? Para comenzar a platicar. ¿Cuál es la palabra desde su perspectiva que definiría este primer año de gobierno de nuestra presidenta? ¿Continuidad, cambio, consolidación, desafío o alguna otra? Y después ahorita le entramos a temas bien específicos. Yo pienso que la palabra que definiría sería avance del proyecto, este, así en concreto. Muy bien, muchas gracias. David, Yo creo que es desafío por todos los problemas que se han presentado, tanto a nivel internacional con los aranceles de Trump, a nivel local por la situación de las reformas constitucionales, particularmente la de la reforma judicial, e internamente todavía los problemas que tiene que arrostrar con su partido. Creo que es desafío. muy bien, gracias. Y a partir de esta última palabra, yo les plantearía que conversemos sobre aspectos específicos de la gestión de la presidenta. Pienso, por ejemplo, en primer lugar en el asunto de la economía y y el impacto que esta dimensión de lo social tiene en la vida cotidiana de las personas. Fíjense, y aquí para todos quienes nos escuchan, el dato de 13 millones de personas que hayan salido de la pobreza es un asunto histórico. Yo ahí les plantearía a manera de pregunta para la reflexión, ¿a qué lo atribuyen principalmente? ¿A las políticas sociales, de transferencias directas o al modelo de el aumento al salario mínimo o a la creación de empleo? ¿Y qué significado tiene esto para el propio proyecto político que encabeza la presidenta? Yo pienso que son varios factores los que han influido para que 13 millones de compatriotas hayan salido de la pobreza. No solamente es la cuestión de las transferencias directas que tiene que ver con lo que son las becas, las pensiones, este, todos los programas sociales. Eso es muy importante, pero también la política salarial. También tiene que ver todos los servicios básicos que se están tratando de, de cubrir más escuelas. Por ejemplo, si en un lugar en donde para ir a la escuela tendrían que estar gastando dos transportes o tres, hay una escuela nueva, pues la gente ya no gasta en eso. Y entonces todos estos factores, la cuestión de las obras en salud, educación, la creación de empleos también cerca de donde viven las familias, les permite no gastar tanto. La subida de los salarios, el salario mínimo ahorita ronda son como 270 pesos, que se traduce en más de 8,000 pesos al mes. Esta subida de los salarios y el hecho de contener de alguna manera la inflación y mantener a la moneda fuerte. Entonces, todo ese conglomerado de hechos hace que haya sido posible que, que salgan de la pobreza 13 millones de mexicanos. Vengo de una lucha sindical en 1989. Los profesores, en contra de la política salarial de aquel entonces, nos levantamos de forma masiva y logramos mejorar por nuestra fortaleza, por nuestra organización sindical de aquel entonces, en la CENTE, una mejora sustancial de nuestro salario. Se elevó muchísimo, más allá del 100%. Eso fue paulatino, claro está, pero sí se mejoró bastante, pero no fue por la política del gobierno, fue por una lucha y una presión social, pero bastante fuerte, a nivel nacional incluso. Hoy no, hoy las cosas han cambiado. Hoy, efectivamente, como lo dijo la compañera, pues el incremento salarial devino de la política de la economía y esto permitió
e incrementar en pues más del 100% el salario mínimo, que eso es en general para toda la población. O sea, en 1989 fue un sector, el sector educativo, que aunque numeroso, no se compara con toda la población. Los maestros somos alrededor de 2 millones de personas asalariadas en la nación y la nación tiene 130 millones. Entonces, imagínense, le dio a todos, ¿no? Se logró y efectivamente eso es producto de la política económica, hay que reconocerlo. Ahora, debido a esa política pública en materia económica, pues los ingresos en la gestión política han sido muy sustanciales. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo que los ingresos federales ascendían a 5.952.000 pesos. Esa es una alza, según los economistas, del 8% en comparación con lo del año pasado. Esto estamos hablando de este año, ¿eh? O sea, hay un incremento sostenido en esto, en el sección anterior, en lo que va de esta gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, por otra parte, también la mejora económica pues repercute directamente en los programas. Los programas del bienestar, recordemos que ahora son de carácter universal y a esos programas se destina el 2.3% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿a quiénes benefician esos programas? Bueno, esos datos incluso están siendo reconocidos por el Banco Mundial, ¿no? O sea, no se le regatea los logros de este gobierno. Son cerca de 32 millones de familias los beneficiarios con algún tipo de transferencia directa del gobierno. O sea, estamos hablando de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. En esta ocasión, ya a partir de los 65 años, ya se les otorga un recurso. Dan un total de 13 millones de personas. O sea, eso nunca lo habían hecho los gobiernos anteriores, los neoliberales. Aparte de que hay 1,5 millones de personas con discapacidad, casi 7 millones de estudiantes de educación básica, de educación media superior, que reciben un apoyo directo. Hoy se acaba de implementar la beca Rita Cetina. Les van a dar o les están dando 1.900 pesos a los hijos, a los muchachos que están en secundaria. Eso tampoco se había realizado. Entonces, las mujeres, por supuesto, no hay una pensión de mujeres bienestar. Ese es por una parte, digamos, los programas bienestar más llamados. Hoy no pueden supeditar a la población para que vayan a votar porque les vayan a quitar los recursos, ¿no? Eso ya quedó constitucionalmente, además, o sea, y eso deriva del gran éxito que se tiene en materia económica. Por último, en la cuestión social, nos recordemos que es la construcción de viviendas. Aquí en México, en la Ciudad de México, incluso hay un déficit de vivienda, que anteriormente eso se dejaba a los privados, con los problemas de corrupción que todos conocemos, sobre todo en los gobiernos panistas, ¿no? Con el cártel inmobiliario. Hoy, para abatir ese tipo de problemas, se están proyectando 1.7 millones de viviendas para el bienestar, con créditos accesibles a la población. Ahí se distribuyen, son 400.000 familias que no tienen seguridad social. Eso es algo muy importante, porque digamos, anteriormente los que teníamos ISSSTE o los del IMSS, bueno, pues de alguna forma recurrían a sus créditos de vivienda. En esta ocasión se está pensando en una cantidad muy considerable de los que no tienen seguridad social. Hay 1.2 millones de derechohabientes al Infonavit. O sea, la lista es muy larga. O sea, la verdad, estamos, como dice la presidencia, muy bien, más que bien. Evidentemente en la dimensión económica hay un aspecto muy particular. La gente eh, tiene dinero en sus bolsillos, aquellas personas que recibieron este incremento, pero también en el ámbito macroeconómico hay una fuerte discusión y particularmente desde, yo digo, desde los malquerientes de la presidencia, que desde que entró comenzaron a decir que la ruta macroeconómica iba a ser afectada por la presencia, entre otros factores, por ejemplo, del presidente norteamericano, en fin, ¿no? Yo ahí lo que plantearía como pregunta, Silvia, eh, en el ámbito, digamos, macro, estamos viendo un país que atrae inversiones y que crece de forma estable, así sea con un poquito menos del 1%,
o uno con incertidumbre y megaproyectos que generan dudas sobre su rentabilidad, que es un poco lo que dice la oposición. ¿Cómo ves esta parte macroeconómica, Silvia? Bueno, en la cuestión macroeconómica, sí hay varios indicadores que son de tomarse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la fortaleza de la moneda en relación al dólar. Durante todo el sexenio de López Obrador y ahora en el sexenio, en estos meses del gobierno de Claudia, la moneda se ha mantenido muy muy bien en relación al dólar. Eso permite cierta estabilidad económica. La cuestión de la inflación, no hemos tenido una inflación disparada como hubo en Estados Unidos hace unos pocos meses. La inflación se ha controlado más o menos. En cuanto a la inversión extranjera, bueno, hay una iniciativa importante del gobierno que se llama Plan México, en donde se han detectado algunas zonas que se pueden desarrollar económicamente a nivel de regional, ¿no? Para hacer polos de desarrollo. Y se ha estado haciendo un trabajo diplomático y muy importante para ver el hecho de que la inversión extranjera sea más grande, ¿no? Hace poco, por ejemplo, el CEO de Mercado Libre llegó y dijo que iban a invertir más de 3.600 millones de dólares, que es la inversión más grande que ellos han hecho en su historia, ¿no? Entonces, no solamente hay digamos, esa inversión, sino que ahora parece ser que varios países o varias empresas de varios países van a estar invirtiendo, le van a apostar a la inversión en México. También tiene que ver con bueno, aparte de la estabilidad política, pues con la posibilidad digamos, de tener agua, de tener combustibles y de algunas ventajas que ofrece nuestro país en comparación con otros, ¿no? Y por supuesto la mano de obra que es muy calificada y que es importante. Entonces, sí, el gobierno de nuestra presidenta está haciendo planes para crecer económicamente, para recibir más inversiones. Todo eso es importante porque somos un mundo completamente globalizado económicamente. Los intercambios comerciales ahorita son, de hecho, lo que define luego las relaciones políticas entre las naciones. Entonces, sí es muy importante el hecho de que nosotros podamos participar de una manera más protagónica en esta cuestión del comercio internacional. Sin embargo, corremos el riesgo si no se hace bien este proyecto yo creo que sí, ellos ya lo tienen muy claro, porque en algunas ocasiones la inversión extranjera en México no ha dado los frutos que deberían de ser. Por ejemplo, cuando se abre el norte de México para las maquiladoras y que de hecho eso ayudó mucho a las empresas, pero porque tenían bajos costos en la mano de obra, pero no ayudó demasiado, ¿no? Además, muchas veces esas inversiones pues traen problemas con el medio ambiente, ¿no? Eh, entonces, que sí se traiga capital extranjero, que sí se produzca más, pero que también al mismo tiempo nosotros desarrollemos nuestra economía y es lo que está planteando la presidenta, ¿no? No nada más depender de la inversión extranjera, sino tratar de desarrollar diversas campos de la economía que para nosotros son muy importantes. Y, por ejemplo, está la cuestión donde ya está haciendo investigación,
es en los fertilizantes y control de las plagas agrícolas, etcétera, donde se está buscando alternativas propias de nuestro país que se adapten a la agricultura mexicana y que puedan de alguna manera ser sustentables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un equilibrio muy delicado que se tiene que cuidar para que esa inversión extranjera realmente traiga lo que se necesita en México, ¿no? Un- una, una buena estabilidad económica, un desarrollo, crecimiento del PIB, pero también que haga, que sea como un carro que jale también la industrialización mexicana, ¿no? Lo de los zapatos, por ejemplo, que se están haciendo cambios en la manera en cómo se importan la cuestión de los zapatos y va a hacer que la industria local tenga una oportunidad de crecer y salir adelante. Y aquí le propongo al profe Molina que le entremos a, digamos, actuar internacional de la presidenta, particularmente frente a la relación con Estados Unidos y el presidente Trump, que sabíamos desde que resultó electo que iba a ser una relación compleja, ¿no? Ahora tenemos a la oposición, profe Molina, pues en algunos casos inclusive exigiendo la intervención de ese país. Entonces, la pregunta concreta que yo le haría, profe, frente a ese gran reto que se llama Trump, ¿cómo evaluaría usted la estrategia de la presidenta para llevar adelante esa relación? ¿Ha sido errática? ¿Ha tenido elementos que podríamos rescatar? ¿Cuál sería su evaluación en esta relación y en particular en el actuar de la presidenta, profe? ¿Cómo ve? Excelente su actuar, puesto que aparte del problema de las aranceles que ha planteado Trump, se tiene el problema de las guerras que actualmente están impactando directamente en el mundo. Está el caso de Ucrania, la relación bastante severa en los frentes que se están abriendo a nivel internacional. México es el país que menor costo de aranceles tiene a nivel mundial. Y eso pues es una política económica encomiable del equipo de la presidencia. Y a eso ha dado como resultados que, por ejemplo, la redistribución de la riqueza en México es otra cosa, ¿no? Fíjense, hay un índice, un coeficiente, se escribe Gini, es un indicador global en donde se muestra qué tan desigual es un país. Y en esta ocasión, México pasó de punto 42 a punto 39. O sea, mientras más se acerca al cero, la economía es más igualitaria. Entonces es mejor. A nivel de América, del continente americano, solo atrás de Canadá, México está en condiciones de mejorar de mejorar su igualdad. Eso es producto también de la redistribución de la riqueza que actualmente se está realizando en el país. Ahora, por otra parte, a pesar de los problemas, de los conflictos que se tienen a nivel internacional mundial, porque es un problema global, el crecimiento económico de México fue del 1,2% en el Producto Interno Bruto, y esos datos los proporciona el Banco Mundial. Entonces, y esa proyección fue por encima de las proyecciones que realizaron los organismos internacionales. Entonces, pues sí se ve en números positivos nuestra economía. Aunque hay un detalle ahí, la industria no ha tenido el mismo dinamismo que los demás sectores. Todos los mencionó la compañera, estoy de acuerdo con ella. Por otra parte, también está llevando la política económica, que por ejemplo las inversiones extranjeras, hay que apuntar eso. En México, en este año, la presidenta destacó que las entradas de inversión extranjera en México fueron más de 36,000 millones de dólares, una cifra histórica. Entonces, pues eso le pega fuertemente al discurso de la derecha que trata de desacreditar la actuación de nuestro gobierno en materia económica.
Un detalle que quiero apuntar, en mi anterior intervención hablé del incremento del salario de los docentes. Es que soy profesor retirado y por eso me preocupa mucho esa situación. Muchos de mis compañeros no tienen ese beneficio, no porque estemos mal en el tabulador económico, sino por el incremento, o más bien la cantidad de horas que tienen contratadas por la SEP. Ese es un problema de carácter, digamos, estructural en educación. Y esos problemitas que luego son problemotas, no nada más se ven en el magisterio, sino a nivel general. Los salarios debieran de ser más retribuidos ya sea por el incremento de de su escalafón, del escalafón en muchas dependencias ya no se da, y provoca que los trabajadores tengan un ingreso menor, y eso a final de cuentas impacta directamente en la economía. Claro, en esta ocasión con los programas del bienestar, pues sí se mejora la economía, sobre todo de las personas jubiladas, que somos muchísimos en México. Bueno, Silvia, regresando a la pregunta, ¿no? No sé tú cómo evaluarías el actuar de la presidenta, particularmente en esta relación tan difícil, ¿no? Con Estados Unidos, porque yo digo, en principio es siempre una relación desigual, ¿no? No podemos comparar el potencial de ese país con el nuestro, pero luego yo también pensaría hasta en una dimensión de género, ¿no? Es decir, la relación que ha tenido que establecer la presidenta como presidenta mujer frente a un tipo que es, entre otras muchas cosas, pues un machín, ¿no? ¿Qué piensas de la manera en la que ha actuado? Pues yo lo que he observado es que la presidenta piensa mucho, piensa las cosas antes de actuar, no es una persona impulsiva como podría, como otros presidentes, ¿no? De la región. Ella sí mantiene cabeza fría, primero deja que venga toda la información, porque no por una declaración que hace Trump, ella ya empieza a reaccionar, sino se espera los tiempos, los documentos, lo que vaya pasando, y cuando es necesario actuar, lo está haciendo y lo está haciendo bien. Es una cuestión muy delicada porque sí, efectivamente, Estados Unidos es la potencia militar y económica más grande del mundo todavía. Y y Trump tiene un estilo muy agresivo, avasallante, machista. Yo recuerdo cuando Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, llega a negociar con él, la trata muy mal, ¿no? No Sí, solo sí, sí. la cita en donde él estaba jugando golf, sino que pues la maltrata, ¿no? Políticamente hablando. Y sale ella con acuerdos muy desfavorables para la Unión Europea. Llegando ella ya se levantó una reacción muy crítica contra su actuar. Pero en eso sí se ha visto muy inteligente la presidenta mexicana. Ha tenido muchísimo temple y y marca los límites, ¿no? Si ella dice, no va a haber subordinación, pues lo repite, y en cada llamada telefónica también dice, bueno, vamos a ver en qué podemos cooperar, vamos a colaborar, intercambiamos información, lo que sea necesario, pero sin subordinación. Y le remarca cada vez que somos iguales y que los dos son presidentes de un país donde fueron electos por mayoría, y por lo tanto tiene que ser una relación de iguales. Ella ha tenido la habilidad para tener la opinión pública que la esté apoyando, ¿no? O sea, no es lo mismo tratar con un Milei, que ahorita está muy baja su popularidad,
que tratar con Claudia Sheinbaum, que ahorita tiene más del 70% de aceptación en sus políticas. Y la aceptación es precisamente por cómo se ha comportado y bueno, ella ya traía 36 millones de votos, ¿no? Pero ahorita hasta los que habían votado en contra de ella están reconociendo que ha hecho un buen gobierno. Entonces, sí es muy delicada esta cuestión de la geopolítica, de cómo se mueven las cuestiones comerciales. Eh, ha tenido que estar ella buscando incluso otras alternativas. Hay un acercamiento con Brasil. También ha habido pláticas con China, ¿no? Avances y retrocesos en esa relación, pero ella no ha puesto en peligro la economía mexicana ni la estabilidad política que se requiere, ¿no? Para poder vivir bien. Muy bien, vamos cerrando el programa, queridos compañeros, y entonces les planteo un último cuestionamiento para ir cerrando, sería nuestra última intervención, y así directamente le preguntaría, profe Molina, en su opinión, ¿cuál podría ser, digo, creo que hay muchos logros que podríamos enunciar de este primer año, pero ¿cuál sería ese gran logro que usted rescataría de este primer año de gobierno de la presidenta, pero también de la mano, ¿cuál sería como ese gran pendiente? Pues el gran logro es el económico, definitivamente, en todos los aspectos. No tocamos el caso de Pemex, allá está eh, produciendo el 100% de la gasolina que se consume en México. Anteriormente nada más en el régimen, en el viejo régimen, era el 33% de la gasolina la que se producía en México, era la que todo lo demás se compraba. Ahora ya no. Y eso es una fortaleza bastante grande, es un logro que no lo hemos dicho. Entonces la economía es la que va bien, va pujante y creo que va a ir mejor con los cambios estructurales que se están realizando. El pendiente, fíjense que hay tres aspectos ahí que a mí en lo particular me mueven mucho. Una, la educación. La otra, la correspondiente al ISSSTE, a la salud. Eh, a- esos tres. En la educación, porque no se ha retomado el fundamento de la nueva escuela mexicana y más pareciera que el secretario de Educación Pública busca congratularse con las empresas y dando pie o ingreso a algo que no debe de ser, que en este caso es la promoción de las comidas chatarras al interior de las escuelas. O sea, eso fue un error terrible y se le carga a la presidencia. El segundo es la cuestión de la salud. No es posible que se contraten por parte del secretario, pues, Marcelo, 12,000 millones de pesos para las farmacéuticas, cuando es un negocio, cuando tenemos una capacidad instalada para producir nuestros propios fármacos. Y el tercero es el ISSSTE. El problema del ISSSTE no se ha atendido adecuadamente, va a traer problemas con la base laboral en general. Hace rato les decía, bueno, en términos de tabulador, los maestros estamos bien, pero en términos de ingreso real no. ¿Por qué? Porque hay muchos profesores que trabajan con 8 horas, cuando lo que debieran de tener es 42 horas. Entonces, pues, ¿quién vive con 8 horas? Y lo mismo, pero no nada más pasa en el ámbito de educativo, sino a nivel, por ejemplo, de trabajadores del servicio del Estado, el mínimo tabulador es como de 8,000 pesos. Y luego se siguen incrementando, se les incrementa de 200, 300 pesos la movilidad de los niveles salariales. Ahí sí se tiene que mejorar al trabajador. Y por supuesto, el ingreso. Me parece que son esos tres aspectos. Bueno, yo creo que son varios logros muy importantes, este, pero bueno, me gustaría empezar con lo que tiene que ver con el plan C. Claudia está haciendo realidad, concretando las reformas que propuso López Obrador el año pasado y que fue el mandato de la gente en las urnas. Principalmente esta cuestión de la reforma judicial es una cuestión importantísima, el hecho de que el Poder Judicial ya no responda a los intereses de los Salinas, este,
del Grupo Salinas o de las mineras o de los grandes favorecidos desde siempre por el régimen, sino que ahora, según el discurso de su nuevo presidente, Hugo Aguilar, va a haber justicia para los pueblos y para la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy trascendental y que costó mucho trabajo lograrlo, mucha, la oposición en este tema sí se puso muy renuente, muy agresiva. Acuérdense bien de cómo paró el Poder Judicial, se fueron a huelga, este, tomaron el Congreso, etcétera, etcétera. Y se supo manejar bien esas, esas dificultades y finalmente queda la reforma judicial. Y además, un plus y ya el hecho de que los jueces y ministros sean elegidos por el pueblo es excelente, es un sueño hecho realidad realmente, ¿no? El hecho de que ahorita esté en la presidencia de la Suprema Corte un abogado indígena con trayectoria de defensa de derechos humanos y de los pueblos, es un bono, ¿no? Más. Entonces, estamos alcanzando en una sola votación, el hecho de la independencia del Poder Judicial y el ascenso de personas importantes y capaces y que son promotoras de cambios sociales en altos cargos, ¿no? Como el juez ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Y en este caso, el respaldo que la presidenta le ha dado a los nuevos, ¿no? Que se vio esta vez que estuvo presente en su toma de protesta. Y yo pienso que esta es una de las mayores logros que ha tenido la presidenta, entre otras cosas. Uno de los pendientes que yo veo, porque sí son varios pendientes, este, es la ley minera, que es muy importante. Parece ser que está detenida, que hay dificultades para poder implementar, que llegue a la aprobación de esta ley. Y yo pienso que es muy importante porque acuérdense que más de la mitad del territorio nacional fue entregado por Calderón a las empresas mineras, muchas de ellas extranjeras. Y es un problema grave la cuestión de la devastación que han hecho esas empresas mineras en todo el territorio mexicano. Entonces, definitivamente hay que ver de qué manera empujar esa ley. Pues muchas gracias. Estamos cerrando nuestra segunda temporada, insisto en llamarla así, de nuestro programa Conversaciones. Agradezco al profesor David Molina y a la compañera Silvia Mariñela Arena. Por lo pronto, les agradecemos a todos y nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo programa de Conversaciones. Muchas gracias.